Gloria sea al Señor. Dios le continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor por poder estar acá con ustedes y quisiera estar compartiendo con ustedes Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis capítulo 49, versículo 10. Y cuando usted lo tenga me puede decir amén. Dice así la palabra del Señor. No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por haber enviado a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque a través de tu palabra, Dios del cielo, tú has revelado a tu Hijo como aquel que tú enviaste para que por medio de él, Dios del cielo, nosotros podamos ser libres de Satanás y ser libres del pecado. Gracias porque Jesús, como el Cristo, es el verdadero Rey que ha destituido, Dios del cielo, aquel que tenía el imperio de la muerte y nos ha permitido, Dios del cielo, podernos trasladar desde las tinieblas a su reino amado, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te pedimos que tú estés revelando a la profundidad de tu palabra a nuestras vidas y que sobre todas las cosas, cada palabra tuya, Padre, que tú transmitas en esta maravillosa mañana pueda darnos vida y podamos vivir conforme a ella. En el nombre poderoso de Jesús, el cual es el Cristo, te damos las gracias y te decimos amén. Entonces, partiendo desde este punto de vista, podemos meditar en este pasaje. Génesis capítulo 49, versículo 10, nos está hablando acerca de la historia de Jacob. Es decir, en medio de toda esta historia estaba aconteciendo algo en la vida de Jacob. Y es que Jacob estaba envejeciendo. Jacob ya estaba en una edad totalmente en la cual su muerte estaba cercana. Pero sin embargo, había algo en la vida de Jacob. Y es que Jacob sentía ya que totalmente su vida estaba a punto de partir. Pero sin embargo, Jacob hizo algo. Dice que Jacob llamó a sus hijos. Y cuando ya Jacob llama a sus hijos, Jacob profetiza sobre sus hijos. Pero no solamente Jacob profetiza sobre sus hijos, sino que esta profecía era una bendición para sus hijos. Entonces, partiendo de este punto de vista, nos damos cuenta de que dentro de los hijos de Jacob hubieron dos hijos que alcanzaron la mayor bendición que Jacob había dado en aquel momento a sus hijos. Y en este caso estaba Judá y estaba José. Es decir, fueron los dos hijos de Jacob que alcanzaron una mayor bendición, la cual Jacob había reservado a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque tanto Judá como José iban a formar parte de las tribus más dominantes del pueblo de Israel. Y partiendo de este punto de vista, entonces nos preguntamos cuál era la razón por la cual Judá y José iban a formar parte de las tribus más dominantes del pueblo de Israel. Es decir, si nosotros nos fijamos en este pasaje y en este versículo del versículo 10, podemos percatarnos de cómo desde la profecía que desde la profecía que Jacob estaba dando, desde la bendición que Jacob estaba dando al pueblo, a cada uno de sus hijos, Dios estaba confirmando cómo a través de ellos iba a venir el verdadero rey. Cómo iba a venir Cristo para poder vencer a Satanás. Cómo iba a venir Cristo para poder destituir al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, partiendo de este punto de vista, en el versículo 49, versículo 10 dice, no se quitará el cetro de Judá. Es decir, ¿a qué se estaba refiriendo el profeta Samuel? ¿A qué se estaba refiriendo Jacob cuando él dice no se apartará el cetro de Judá? Sí, si usted busca el significado de la palabra cetro es un término totalmente que en hebreo significa chevet. Y este chevet no es más que gobernador, no es más que luchador, no es más que alguien que va a castigar. Es decir, desde la misma profecía
que estaba dando Jacob estaba mostrando cómo iba a venir aquel que iba a gobernar, aquel que iba a tener un reino eterno a través de toda la humanidad. Entonces, partiendo de este punto de vista, nos damos cuenta cómo en todo el Antiguo Testamento, desde el momento en el cual Adán desobedece el pacto de Dios, desde el momento en el cual Adán se separa de Dios, desde el momento en el cual Adán pierde toda la realeza, Adán pierde todo el gobierno, Adán pierde todo el dominio que Dios le había dado sobre la creación, y que ahora ese dominio estaba sobre la autoridad de Satanás, Dios así permanece dando su promesa. Dios aún permanece anunciando a aquel que habría de venir para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y si nosotros meditamos en las Escrituras, nos damos cuenta de algo. Juan capítulo 16, versículo 11, nos muestra con claridad cómo una vez que Adán perdió este pacto, cómo Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, cómo se convirtió en el Dios de este siglo, cómo se convirtió totalmente a través de todo el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver, cómo él se convirtió en el ¿qué? En el padre de mentira, cómo él se convirtió en el que ahora gobierna toda la humanidad y toda aquella persona que está totalmente separada de Dios. Es por eso que la Escritura con claridad nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, hay una autoridad de Satanás sobre el mundo, sobre la creación, sobre aquellas personas que ahora están viviendo una vida separada de Dios. Pero quisiera que estuviéramos reflexionando, estuviéramos buscando Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6 nos está diciendo y nos está mostrando cómo esta autoridad, cómo este dominio, cómo este gobierno de Satanás aún está en toda la tierra. Dice así la Escritura. Y aquí en este pasaje, para poder abordar, está hablando acerca de cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Y una de las tentaciones que Satanás viene sobre la vida de Jesús está en el versículo 5, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero la doy. Es decir, todos los reinos de este mundo, todos los reinos de la tierra, estaba diciendo Satanás, a mí me han sido entregados, y a quien yo quiero se lo doy. Es decir, todo el gobierno, todo el señorío, todo lo que Adán tenía, todo aquello que Dios había puesto sobre la vida de Adán, ahora estaba en las manos de Satanás. Ahora era él quien lo dominaba, ahora era él quien lo gobernaba. Entonces, partiendo de este punto de vista, hay algo en lo cual nosotros debemos de fijarnos en este pasaje. Y cuando nosotros nos fijamos en este pasaje, nos damos cuenta de que había algo fundamental en esta tentación que Satanás hace a la vida de Jesús. Y está en el versículo 5, es decir, cómo Satanás tenta a Jesús. ¿Qué es lo que Satanás le ofrece a Jesús? Es decir, todos los reinos de la tierra. Es decir, ¿qué le estaba ofreciendo? Señorío. ¿Estaba ofreciendo qué? Dominio. ¿Estaba ofreciendo qué? Gobierno, potestad. Algo que ya Dios le había dado. Algo con lo cual Dios lo había enviado. Es decir, Satanás no nos va a tentar, Satanás no va a venir a querer apartarte de la fe con algo que ya Dios no te haya dado. Es decir, Dios te ha dado el Evangelio de la Biblia, Dios te ha dado el pacto, Dios te ha dado la promesa del Mesías para que por medio de Él tú puedas vivir aferrado a Él, tú puedas vivir obedeciendo este pacto. Y esto va a ser por lo cual Satanás va a obrar sobre tu vida y sobre mi vida para hacer de qué? Que nosotros perdamos ese pacto, para hacer que nosotros nos apartemos de esta fe. Entonces, hay una nota que yo había puesto aquí, dice, aquí vemos al adversario como el administrador de la maldición de todo el planeta. Es decir, Satanás se ve como ¿qué? Como el administrador de ¿qué? De toda la maldición de todo el planeta. Recordemos en Génesis cuando Adán desobedece el pacto, que Dios le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dice, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, toda
maldición vino sobre la tierra por causa de ¿qué? De Adán haber desobedecido el pacto de Dios. Es decir, que cuando nosotros desobedecemos el pacto de Dios, caemos una vez más bajo la maldición, caemos una vez más bajo ese dominio de Satanás. Entonces, ahora, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18, nosotros podemos ver cómo la Biblia testifica cómo ya Dios había puesto sobre la vida de Jesús toda la autoridad, todo el dominio, todo el poder, para que Él como el verdadero rey pudiera vencer a Satanás. Para que Él como el verdadero rey, a través de su muerte y su resurrección, Él pudiera destituir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Es por eso que Jesús, en Mateo capítulo 28, cuando Él comisiona y da la comisión de ir a testificar el Evangelio, en el versículo 28, versículo 18, dice, y voy a estar leyendo desde el 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, dice, pero algunos dudaban. Sí, eran sus 12 discípulos, habían caminado con Jesús. Jesús aún los había enseñado, le había dado toda la parábola, le había hablado, le había explicado cada una de las parábolas, le había dado poder para que ellos echaran fuera milagros. Y aún ellos habían visto a Satanás caer como un rayo, pero aún todavía en su corazón había duda. Aún cuando el Señor les había prometido de que Él se iba a ir y que Él iba a volver. Aún cuando Él les había dicho, no acabarán de recorrer toda la tierra de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, el pacto, todo Dios se lo había dado, pero dice que aún a ellos, ¿qué? Dudaban. Entonces, en el versículo 18 le dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo poder, todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Es decir, ¿con quién está el Señor? Con aquellos que verdaderamente han creído el Evangelio de la Biblia. Con aquellos que verdaderamente se han aferrado a este pacto, con aquellos que han recibido este evangelio como el poder, como la autoridad. ¿Para qué? Para que el ser humano hoy pueda ser rescatado de las manos de Satanás, para que el ser humano hoy pueda ser libre del poder de Satanás. Ahora, si nosotros meditamos en este pasaje, nos damos cuenta de algo, que la misma manera con la cual Satanás tenta a Jesús, es la misma manera con la cual Satanás vino y tentó a Adán. Sí, poder, señorío. ¿Y qué le dijo a Adán? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Es decir, era algo que ya Adán tenía, era algo que ya Dios le había dado. Dios le había dicho, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Cuál era el bien? Obedecer el pacto. ¿Y cuál era el mal? Desobedecer el pacto. Es decir, era algo que ya ellos tenían, pero Adán no lo había creído. Entonces nosotros debemos de estar claros si verdaderamente estamos creyendo lo que Dios nos ha dado. Si verdaderamente estamos creyendo de que Él viene en nuestros días. Y si estamos creyendo lo que Él viene en nuestros días, entonces debemos de ¿qué? De aferrarnos a este pacto. Debemos de vivir para cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Entonces, de esta manera, entonces vemos que ahora Satanás, ¿qué hace? Domina sobre toda la humanidad y viene y tenta a cada una de las personas para que pierdan el evangelio. Pero si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, nos damos cuenta de algo, que allí Dios promete ¿a quién? Al verdadero rey. Aquel que habría de venir y aquel que habría de aplastarle la cabeza a Satanás. Es decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Es decir, iba a venir el Mesías, iba a venir el Cristo, aquel que iba a vencer a Satanás. Entonces, por esta razón, Génesis capítulo 49, versículo 10, cuando Jacob hace la profecía sobre sus hijos y fundamentalmente sobre Judá y sobre José, se estaba refiriendo a Cristo,
Es decir, se estaba refiriendo a aquel verdadero rey, se estaba refiriendo a aquel que iba a venir para aplastarle la cabeza a Satanás. Pero si usted sigue leyendo en este mismo pasaje del versículo 10 de Génesis capítulo 49, dice en la segunda parte, dice, hasta que venga Shiloh. ¿A qué se estaba refiriendo o a qué se refiere la palabra Shiloh? Dice que es un apodo del Mesías, es decir, de aquel que habría de venir. Pero sin embargo, esta palabra también dice que se utiliza para identificar a quién, al enviado. Recordemos Juan capítulo 17, versículo 3, cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, Dios lo envió como el verdadero rey para que por medio de él el hombre pudiera ser libre de Satanás, para que por medio de él nosotros pudiéramos formar parte de su pueblo y pudiéramos alcanzar esa salvación de la autoridad de Satanás. Pero dice que también es utilizado como la simiente. Y si usted va a Isaías capítulo 11, versículo 1, dice así la Escritura: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, a través del profeta Isaías, que estaba profetizando Dios que iba a venir ¿quién? Una vara. Iba a venir ¿quién? Un vástago que iba ¿qué? A retoñar. ¿De dónde? Dice que iba a venir ¿de dónde? Del trono de Isaías. Estaba prometiendo ¿a quién? A la simiente. Estaba prometiendo al Mesías. Estaba prometiendo a aquel que iba a venir para que por medio de él el hombre hoy pudiera ser libre de Satanás. Pero no solamente esto, sino que todo este pasaje, todo esto se estaba refiriendo ¿a quién? Al Mesías. Y quisiera leer este mismo pasaje, pero quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Es decir, para que podamos comprender y podamos entender. Permítanme. No, Génesis capítulo 49, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: dice así, el cetro no se apartará de Judá, es decir, el gobernador no se apartará de Judá. Dice, ni la vara de mando de su descendiente. Dice, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Sí. ¿A qué se estaba refiriendo? Claramente estaba diciendo que no se iba a apartar ¿quién? El gobernador. Que no se iba a apartar ¿quién? El gobernador. ¿De dónde? De Judá. Dice la vara de mando. ¿Quién? A quien todas las naciones honrarán. A quien todas las naciones adorarán. A quien todas las naciones totalmente se rendirán ante él. Y hay una nota que yo había puesto aquí y quisiera leerla textualmente. Dice, Judá será la tribu real, la tribu de la cual vendrá el Mesías, príncipe. Silo, esa simiente prometida en quien la tierra será bendecida. Ese pacífico y próspero, o Salvador, vendrá de Judá. Así pues, el moribundo Jacob vio de lejos el día de Cristo, y eso le fue consuelo y sostén en su lecho de muerte hasta la venida de Cristo. Judá poseyó autoridad, pero después de su crucifixión, esta fue disminuida. Y conforme a lo anunciado por Cristo, Jerusalén fue destruida y todo el remanente pobre y perseguido de los judíos fue confundido. Es decir, había un remanente en medio de Judá, un remanente que totalmente se había aferrado al Mesías, se había aferrado al pacto, pero sin embargo dice que este remanente había sido confundido. ¿Qué pasó? Satanás le metió la mano a este remanente, que estaba aferrado a este pacto, que estaba esperando al Mesías. ¿Qué hizo? Le metió la mano. ¿Por qué? Porque es su propósito. Es decir, robar el pacto, quitar la fe, quitar el evangelio de la vida de cada una de las personas. Es por eso que a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios
venía mostrando a quién, a Cristo como el verdadero rey que habría de solucionar el problema de Satanás en nuestras vidas. Es por eso que todos los reyes del Antiguo Testamento habrían de ¿qué? De ver a Cristo, habrían de ver al Mesías, habrían de ver a aquel que totalmente iba a solucionar el problema del ser humano. Pero si nosotros meditamos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de algo, y es que en el Antiguo Testamento habían reyes que respondían y reyes que totalmente respondían al gobierno de Dios, pero habían reyes que respondían a un gobierno de Satanás. Es decir, que hacían la obra de Satanás, aun cuando todo el pueblo judío habría de estar esperando el Mesías. Recordemos Sodoma, recordemos Gomorra. Es decir, cada una de estas ciudades tenían reyes, pero sin embargo, estos reyes respondían ¿a quién? A Satanás. Entonces por eso fue que Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque totalmente quedaron separados de Él. Entonces, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Cristo es el gobernador y cómo Cristo es aquella vara y aquel mando que nunca se apartaría de Judá. Y Mateo capítulo 2 versículo 6, nos está dando el cumplimiento de lo que el profeta Malaquías había dicho acerca del Mesías. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, de ti saldrá ¿qué? Un guiador. Pero sin embargo me llama la atención, dice, que es la ¿qué? La más pequeña. Es decir, cuando nosotros meditamos en este pasaje nos damos cuenta de que no es una multitud, no es un gran número, sino es un remanente, un pequeño remanente, el cual se ha aferrado a este pacto, el cual viva por este pacto. Es por eso que esta porción de las Escrituras nos está mostrando algo. Dice que Judá era ¿qué? La más pequeña, pero que de esa ciudad más pequeña había de salir ¿quién? El guiador. Entonces nosotros debemos de partir de que a pesar de que quizás nosotros no seamos muchos, a pesar de que nosotros no seamos un gran número, que aún muchos piensan, aún muchos dicen que ya aquí no hay nada, que ya no existe nada, que ya esto se ha destruido, pero sin embargo Dios nos está usando para salvar a las naciones. Dios nos está usando para salvar a Cuba. Dios nos está usando para que toda la tierra pueda ser llena del Evangelio. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en una multitud. Estamos enfocados en aquellos que verdaderamente Dios tiene preparado para ser salvos. Entonces es por eso que nosotros no debemos nuestra mente no debe de turbarse, nuestra mente no debe de sentirse mal cuando nos veamos que seamos pocos. No, démosle gracias a Dios porque los pocos que estemos podamos permanecer y porque los pocos que estamos podamos aferrarnos al pacto y podamos estar viendo que el Señor viene en sus días. Por eso debemos de darle gracias a Dios. Por eso cada día debemos de aferrarnos y por eso cada día debemos de vivir viéndonos que somos pocos, pero realmente estamos haciendo lo que Él verdaderamente quiere que nosotros hagamos, que toda la tierra pueda ser llena con el Evangelio de la Biblia. Hebreos capítulo 7 versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, nuestro Señor, es decir, el Cristo, el Mesías, vino ¿de dónde? De la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, el león de la tribu de Judá. Y este pasaje, ayer cuando iba para Colombia, me llamó la atención porque yendo para Colombia en la carretera central hay una iglesia, me parece que es bautista, y dice en el frente de la iglesia, el nombre de la iglesia es el león de Judá. Y yo digo, le faltó la tribu. Es decir, el león de la tribu de Judá, es decir, el Mesías
que Dios había prometido a través de esta tribu que habría de venir. Ahora, Jesús es el Cristo, es el verdadero Rey, a quien el pueblo de Israel desechó. Es decir, Dios había prometido que Él iba a venir para vencer a Satanás. Pero esta misma profecía había sido dada ¿a quién? A Abraham, a Jacob, a Isaac y al pueblo de Israel. Es decir, todos ellos habrían de vivir viendo al Mesías, todos ellos habrían de vivir viendo a este verdadero Rey que Dios había prometido. Pero sin embargo, cuando usted va a la historia del pueblo de Israel, usted se da cuenta que constantemente el pueblo de Israel perdió este pacto, perdió esta profecía. Y si nosotros vamos a 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 7. 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 7. Nosotros podemos ver allí cómo totalmente el pueblo de Israel perdió este pacto, cómo perdió al Mesías. Es decir, el pueblo de Israel era un pueblo que constantemente servía a otros dioses. Es decir, constantemente Satanás los apartaba, Satanás los arrastraba. ¿De dónde? Del camino, lo apartaba de la fe, lo apartaba del propósito. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. ¿Quiénes? Los ancianos. Es decir, aquellos que Dios había establecido que habrían de gobernar al pueblo, aquellos que habrían de dirigir al pueblo, es decir, que eran ancianos. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, Dios lo estableció dentro de cada una de las congregaciones ancianos. Toda la iglesia estaba sujeta ¿a quién? A los ancianos. Los ancianos eran los que dentro de la iglesia totalmente tenían ese gobierno. Pero aquí dentro del pueblo de Israel habían ancianos. Y dice que ahora se juntaron. ¿Para qué se juntaron? Dice, y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Es decir, había pasado algo en la vida de Samuel y era que ya Samuel había envejecido. Pero como ya Samuel había envejecido, ¿qué había hecho Samuel? Había puesto a sus hijos como jueces del pueblo de Israel. Pero cuando usted comienza a leer este versículo, dice que sus hijos se fueron detrás de la vanidad, se fueron detrás de la avaricia. Es decir, totalmente se desenfocaron del pacto que Dios le había dado. Entonces, partiendo de este punto, ¿qué hicieron los ancianos de Israel? Se juntaron y fueron a donde estaba Samuel y le pidieron que le diera un rey. Ahora, partiendo de esto, nosotros debemos de percatarnos de algo. Es decir, lo más importante no era el gobierno de los hijos de Samuel, sino el gobierno que Dios había establecido a través del verdadero rey. Es decir, a través del verdadero rey que habría de venir, el pueblo de Israel que tenía que ser aferrado a este pacto. Tenía que vivir creyendo de que el Mesías venía. Tenía que vivir corriendo hacia la tierra prometida, creyendo de que ya Dios había prometido a quién, al Mesías. Este era el pacto por el cual ellos habrían de vivir. Este era el pacto por el cual ellos deberían de aferrarse. Pero ¿qué hicieron? Se enfocaron en quién, en el hombre. Es decir, perdieron la vista de dónde, de la promesa. Perdieron la vista de dónde, del pacto, y se enfocaron en quién, en los hijos de Samuel. Entonces, es por eso que Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que nosotros debemos de ¿qué? De tener los puestos en quién, en Jesús, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. No es en el pastor, no es en el líder, no es en el hermano, no es en el jefe de la obra, es en quién, en Cristo, en quien nosotros debemos de tener puestos ¿qué? Los ojos. Pero si nosotros miramos en esto, pasó algo. Y yo me hacía una pregunta en este pasaje, y es, a pesar de que los hijos de Samuel
estaban desobedeciendo el pacto de Dios y se habían apartado de la promesa de Dios, pasó algo. Y yo me hacía una pregunta. Samuel sabía lo que había acontecido, pero ¿acaso Samuel se enojó con sus hijos? ¿Acaso Samuel se enojó con el pueblo? ¿Acaso Samuel se apartó del pacto de Dios? ¿Acaso Samuel, diría yo, acaso Samuel murmuró de sus hijos, murmuró del pueblo? No. ¿Qué hizo Samuel? Fue y oró a Dios. ¿Y Dios le dio qué? La respuesta. Es por eso que nosotros debemos de darnos cuenta de que el Evangelio de la Biblia y de que todas las naciones sean llenas con el Evangelio de la Biblia no es de un hombre, es de Dios. Y es a Él a quien nosotros debemos de buscar. Es por medio de Él por quien nosotros debemos de recibir cada una de las respuestas de aquello que ha de venir a nuestras vidas. Entonces, partiendo de esto, por eso el apóstol Pablo decía algo. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo decía algo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, aquellas personas que viven ¿para dónde? ¿Para qué? Para agradar a los hombres. Entonces, hay algo que nosotros debemos de percatarnos de algo. Y es que hoy existen un grupo de personas, un grupo de creyentes, queriendo ¿qué? Agradarle a un hombre. Queriendo agradarle a una congregación, queriendo agradarle a un concilio, queriendo agradarle a una denominación. Entonces el apóstol Pablo era claro y decía, si aún agradáramos a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Es decir, porque no consiste de un hombre, consiste en que nosotros podamos vivir aferrados al pacto, que nosotros podamos vivir aferrados al Evangelio y que ese Evangelio que nosotros nos ha sido dado viene de parte de Dios, no viene de parte de un hombre. El mismo apóstol Pablo decía en Juan capítulo 1, en Romanos capítulo 1, el Evangelio de Dios. Es decir, no es de un hombre, no es de una denominación, no es de un concilio. Es por eso que cada uno de nosotros debemos estar enfocados en ¿quién? En Dios. Entonces, partiendo de este punto de vista nos damos cuenta de que esta es una de las maneras en la cual en estos días Satanás se ha disfrazado, Satanás se ha, diría yo, metido dentro de las congregaciones. ¿Para qué? Para hacer de que las personas totalmente pierdan el Evangelio. Para hacer que las personas totalmente se aparten del Evangelio, no viendo ¿quién? Aquel que habría de venir como el verdadero Rey. Entonces, dice, una nota que yo quité, no es a los pastores o a los creyentes a los que el mundo desechó, sino a Dios. ¿Para qué? Para no obedecerle. Es decir, hay algo que nosotros debemos de percatarnos, y es que a veces cuando nosotros salimos a hacer el evangelismo de la Biblia, las personas nos desechan, las personas no quieren saber de nosotros. ¿Y acaso será a ti quien están desechando? ¿Acaso será a mí quien está desechando? No, es a Dios. Fue lo que Dios le dijo a Samuel. Escucha al pueblo en todo lo que ellos te digan. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, es a mí a quien me han desechado. Entonces nos damos cuenta de que las personas hoy desechan a Dios. Dice, ¿por qué? Para no obedecerles, para no rendirse, para no vivir una vida de obediencia a este pacto. Es por eso que la palabra es clara y cuando dice que, cuando habla acerca de la luz, dice que los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean vistas. Es decir, para que su pecado, para que su maldad que está dentro de ellos no pueda ser visto. Pero el que totalmente reconoce y cree que está separado de Dios, ¿qué va a hacer? Va a venir a la luz. ¿Para qué? Para que una vez que esa persona venga a la luz, entonces pueda ser libre de Satanás y pueda ser libre del pecado. Segunda de los Corintios capítulo 4, versículo 4, nos muestra claramente cómo Satanás se ocupa de ¿qué? De que el Evangelio no resplandezca en la vida de las personas. Entonces debemos de percatarnos algo. El disfraz de Satanás para que el Evangelio no pueda ser llevado a la vida de las personas no fue solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde el mismo momento en el cual Adán desobedeció el pacto, Satanás se ha venido disfrazando como un ángel de luz. Satanás se ha venido vistiendo como ministro
dentro de cada una de las generaciones que se han levantado con el fin de que las personas pierdan el pacto, con el fin de que las personas pierdan la promesa de Dios y que totalmente queden separados de Dios, con el fin de ¿qué? De que no puedan ser salvos. Entonces, el obedecer el pacto de la evangelización mundial es la mayor evidencia de haber sido libre de Satanás por el verdadero Rey, Jesús, quien es el Cristo. Santiago capítulo 7, versículo 4 nos dice, Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo nos sometemos a Dios? Es decir, ¿qué debo de hacer yo para someterme a Dios? Es la pregunta que cada uno debemos de hacer. ¿Acaso yo me someto a Dios con venir todos los días a la congregación? ¿Acaso yo me someto a Dios por ponerme la Biblia debajo del brazo? ¿Acaso yo me someto a Dios por decir, sí, Dios está conmigo? No. Sí, el aferrarse a Mateo 24, 14, el aferrarse a la fe maranata, el aferrarse a que Él viene a nuestros días, esa es la mayor evidencia de que una persona puede ¿qué? Vivir una vida de sometimiento a Dios. Es decir, el hacer posible que se cumpla la evangelización mundial. Es decir, es una de las maneras en la cual las personas pueden vivir una vida de sometimiento a Dios. Y hay algo que nosotros debemos de meditar. Y no es solamente el nosotros, como a veces dice el pastor, no es a veces el salir todos a correr. Es decir, todos debemos testificar el evangelio. Pero sabemos que no todos van a ir, pero todos sí van a hacer posible que se cumpla la evangelización mundial. Todos sí van a hacer posible que se cumpla el pacto de la venida del Señor. Todos sí van a hacer posible que el Señor venga en nuestros días. Sea con su ayuda, sea con sus oraciones, o sea con los pies de los que corren. Es decir, todos estamos aferrados ¿a qué? A este pacto. Y esta es la mayor manera en la cual podemos vivir una vida de sometimiento a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice así la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, dice que somos escogidos, somos nación santa. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Es decir, solamente aquellas personas que han creído, solamente aquellas personas que tienen la conclusión de que ya Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario, pueden vivir para hacer la evangelización mundial. Pueden vivir para que sean anunciadas las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Es decir, aquel que no haya creído que Satanás ha sido vencido y que Satanás no tiene autoridad sobre su vida, no puede vivir esto. Entonces, por esto es que usted ve cada día creyentes que aún no han creído que Satanás ha sido vencido, y todos los días oran para que Satanás salga de su vida, y todos los días van a estar al pastor para que el pastor ore por ellos. ¿Por qué? Porque no han creído totalmente lo que ya Cristo hizo en la resurrección. Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, son los que están con Él, dicen, son llamados. ¿A qué somos llamados? A testificar del Evangelio, a reconciliar al hombre con Dios, a que cada momento podamos dar y anunciar el Evangelio, para que por medio del Evangelio el hombre hoy pueda ser libre de Satanás. Dice que son elegidos para esta tarea y dice que son fieles. Y para terminar, yo al final dejaba una nota, dice: los que han creído que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, que los libró de Satanás triunfando sobre él en la cruz, son llamados y son equipados con el Evangelio de la Biblia para hacer que otros sean libres de Satanás, siendo fieles. Es decir, solamente aquellas personas que creen que Satanás ha sido vencido y que el Evangelio de la Biblia ha sido dado como equipamiento, como herramienta para que otros
puedan ser libres de este pacto son fieles. Es decir, el que no haya creído esto no va a ser fiel. El que no haya creído esto, Satanás lo va a apartar totalmente del pacto, lo va a apartar de la fe, lo va a apartar del evangelio. Entonces es por eso que cada día debemos de creer de que ya Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás y él no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, Satanás no tiene autoridad sobre aquellos que han creído verdaderamente que Jesús es el Cristo. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y que Dios nos ayude a nosotros poder permanecer y nosotros poder vivir y nosotros poder correr creyendo de que Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Aunque él ande como león rugiente alrededor de nosotros, no nos puede devorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos aferrados a este pacto. Entonces, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude a nosotros poder perseverar en la palabra. Decirles que le dejé a Julio el último mensaje del pastor Mu. Es decir, estando en Santiago recibimos ese mensaje. Y va a ser algo que a Julio le va a llamar mucho la atención a cada uno de nosotros. Porque aunque Dios nos ha llamado a testificar del Evangelio y a anunciar el Evangelio, hay muchas maneras en las cuales se testifica el Evangelio. Y ahí a través del pastor Mu usted se va a poder percatar cómo una vez más él testifica el Evangelio. No se centre en lo que él está haciendo, céntrese en el mensaje que él está dando. Entonces, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios me le continúe bendiciendo.